calcular, ahí hacer cruzamiento y llegar a la respuesta que se pregunta. Entonces hoy día vamos a ver la última parte de la clase, que sería teoría genética de poblaciones y por supuesto también probabilidad genética, cómo aplicarla en algunos casos. Aunque cada vez que uno hace un ejercicio y calcula porcentaje de tales descendientes versus otros, ahí estamos calculando también probabilidad, que se expresa en porcentaje o se expresa en una fracción, ¿cierto? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Porque voy a bajar esto. Voy a rayar la pizarra. Ya, les explico enseguida. ¿A qué se refiere la genética de población? Primero que nosotros sabemos que cada uno de nosotros es un organismo individual, único, irrepetible, y a menos que nos clonemos, ¿no? Pero ¿cómo se estudia la genética en una población y para qué sirve? La genética de poblaciones tiene que ver con una fórmula matemática. Nosotros sabemos que cada individuo puede portar dos copias de un alelo, ¿cierto? Así como tenemos pares de cromosomas homólogos, y en cada cromosoma homólogo va un gen alelo, ubicado en el mismo locus, a la misma altura. Entonces, cada uno de nosotros puede ocupar, carga con dos alelos. Y uno es homocigoto dominante, o uno puede ser heterocigoto para un rasgo, o uno puede ser homocigoto recesivo para un rasgo. Entonces la genética de poblaciones intenta averiguar cómo en una población están distribuidos los genes. ¿Con qué frecuencia sería posible encontrar un alelo? Eso es la genética de población. Ahora, ¿para qué sirve? Sirve para ver la deriva genética, es decir, cómo se están comportando los genes en una población determinada. Y cómo estos se van heredando de una generación a la siguiente. ¿Sí? Entonces, ¿qué alelos uno puede tener? Uno puede tener los alelos dominantes, ¿cierto? Uno puede cargar con ese alelo. Y también uno puede cargar con el alelo recesivo. Entonces, generalmente uno tiene esto, ¿no? A, alelo dominante, más un alelo recesivo, por ejemplo. Y como estos alelos van de a pares, yo lo puedo elevar al cuadrado. ¿Alguien se acuerda del desarrollo de este binomio, por ejemplo? Se eleva, por ejemplo, al cuadrado. Sería a al cuadrado más 2a dominante por a recesivo y más a al cuadrado. Es decir, esto se puede escribir así. Eso significa a al cuadrado, homocigoto dominante, más el primero por el segundo, más 2 heterocigoto, y más la fórmula homocigota recesiva. Bueno, en una población, para un par de genes vamos a encontrar individuos que son homocigotos dominantes, individuos que son homocigotos recesivos e individuos que son heterocigotos. Ahora bien, ¿y cómo se completa esta ecuación, digamos? Se completa con la frecuencia de los alelos. Acá, en genética de poblaciones, existe un valor que se llama P y un valor que se llama Q. Esto tiene como relación, es coincidencia nada más cuando uno a un brazo de un cromosoma le llama brazo P y al otro le llama brazo Q.
no tiene nada que ver con el cromosoma. Estas son frecuencias de los alelos. P minúscula significa la frecuencia del alelo dominante. P significa frecuencia del alelo dominante. Y Q significa frecuencia del alelo recesivo. Entonces, cuando uno averigua el valor de P, sabe en realidad que P es la frecuencia del alelo dominante. ¿Y qué es Q? La frecuencia del alelo recesivo. Bueno, la frecuencia del alelo dominante más la frecuencia del alelo recesivo, es decir, P más Q, siempre nos tiene que dar la unidad, el 100%. Esta igualdad siempre se aplica en los problemas de genética de población. ¿Ya? P más Q es igual a 1. Por lo tanto, P, ¿a qué sería igual? Si yo quiero despejar P, quiero averiguar cuánto vale P, no conozco ese valor. Entonces P sería igual a 1 menos Q, que pasa al otro lado. O si quiero averiguar Q, entonces sería 1 menos P. ¿Sí? Es como aplicar una matemática muy básica. Bueno, esa es la fórmula de la genética de población. Si yo le agrego ahora la P y la Q aquí, ¿qué me estaría dando? Si yo desarrollo este binomio ahora, entonces me va a dar lo siguiente. Sería P al cuadrado, eso, más 2PQ, y más Q al cuadrado, homocigoto recesivo. Esta es, finalmente, si asociamos los alelos más la frecuencia de los alelos, nos da esta fórmula. Esta es la fórmula que se debe aplicar, junto con esta, para resolver los problemas de genética de población. Entonces, ¿para qué sirve la genética de poblaciones? Sirve para averiguar la frecuencia que tienen los alelos en una población. Se supone que las frecuencias debieran permanecer siempre estables de una generación a la siguiente. Por ejemplo, sabemos que, esta es una observación, ¿no? Sabemos que el color de ojo pardo, todas las tonalidades de pardo, es dominante sobre las tonalidades de ojo claro. Y lo podemos trabajar como monohíbrido, ¿no? Ojo pardo dominante, ojo claro recesivo. Bien. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con este rasgo de ojo claro en el futuro? En la descendencia. En varias descendencias más. El color ojo claro, como es un rasgo recesivo, va a tender a desaparecer. Y el ojo pardo entonces va a dominar. ¿Qué piensan? ¿Un rasgo recesivo pudiera desaparecer? ¿Sí o no? Bueno, ustedes lo pueden marcar como verdadero. Pero según la ley de Hardy-Weinberg, no. Las proporciones de personas de ojo pardo y de ojo azul debieran mantenerse de una generación a otra. ¿Cuándo pudiera cambiar? Cuando los genes en estudio experimenten una mutación. Ahí pudiera cambiar la frecuencia. O cuando haya inmigración y los nuevos integrantes de la población traigan otra frecuencia de alelos. Bueno, acá Chile hoy día es un país que tiene más de casi 2 millones de inmigrantes, ¿no? De distintos países de la periferia, de Europa también. Entonces acá hay argentinos, hay venezolanos, hay colombianos, hay peruanos, hay bolivianos, en fin, etc. Muchos inmigrantes. Y esos inmigrantes han modificado la frecuencia de los alelos de la población más típicamente chilena. Eso que Chile igual se fundó en base a inmigrantes, ¿no? Y gracias a un mestizaje. Hubo mestizaje.
hubo mezcla de genes de una población aborigen y una población que conquistó nuestro país. Entonces, somos una mezcla híbrida de genes locales con genes extranjeros. Y ahora con la llegada de haitianos, llegada de venezolanos, de colombianos, etc., entonces va a producirse una mezcla mayor genética, una mezcla mayor. Por lo tanto, hoy día se podría estudiar genética de poblaciones para ver justamente esa dinámica. ¿Qué está pasando con la frecuencia de estos genes? ¿Sí? Obviamente que muchos de estos problemas quedan en el ámbito teórico nada más que en la práctica. Yo podría saber, por ejemplo, en este curso, ¿quiénes son heterocigotos? ¿Qué porcentaje aquí hay heterocigotos? Pero lo podría decir y afirmar, tú eres heterocigoto, tú también y tú también. ¿Sí? ¿Me entiendes? Entonces yo puedo saber un dato. Ese dato se maneja con esta ley de Hardy-Weinberg, así se llama. La genética de poblaciones es la ley de Hardy-Weinberg, y esta es la ley. Esa ecuación la determina y esta igualdad también, ¿no? Ley de Hardy-Weinberg. Hardy es con H-A-R-D-Y. Hardy. Y Weinberg con W. ¿Ya? Entonces, tratemos de hacer un ejercicio con esto. Hay que inventarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, anótenlo para que lo desarrollemos. Se conoce, o se sabe, que la frecuencia del alelo recesivo en una población de 10.000 habitantes, ¿ya? Se conoce o se sabe que la frecuencia del alelo recesivo en una población de 10.000 habitantes es igual a 0,2. ¿Sí? Entonces, punto ahí, pregunta. Calcule cuál es la frecuencia de los individuos que en esa población son homocigotos dominantes. Calcule la frecuencia de los individuos que en aquella población son homocigotos dominantes. Ya, a ver, intenten resolverlo con la aplicación de esta ley. Claro. Sí, claro. Claro. ¿Cuál es? ¿Se sabe que la frecuencia de una población? Se sabe que la frecuencia del alelo recesivo en una población de 10.000 es igual a 0,2. Más o menos ya captamos la ¿De idea. una población de 10.000? Sí, ¿Ya? es igual a 0,2. Porque en la prueba sale una pregunta así como esto. Yo estoy haciendo. Bueno, es una pregunta entre otras. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Sí que le da? 0,8. Ya, pero
0,8. Ya, pero la pregunta es, claro, pero la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de esos individuos de 10.000 habitantes que haya individuos homosexuales dominantes? Ya, pasó mucho tiempo. Entonces, ustedes debieran saber lo siguiente, o aplicar lo siguiente. ¿Qué datos se les dio? Uno, el tamaño de la población, 10.000 habitantes. Segundo dato, la frecuencia del alelo recesivo, es decir, se le dio el valor de Q. Pero se está preguntando por la frecuencia de los individuos que son homocigotos dominantes. ¿Cuál es esa frecuencia? Es P al cuadrado. P al cuadrado es la frecuencia de los que son homocigotos dominantes. Es decir, ustedes tienen que averiguar cuánto vale P al cuadrado. Y esa es la respuesta. Entonces, obviamente, despejamos el valor de P, ¿no? Necesitamos saber cuánto vale P. Entonces, P es igual a 1 menos 0,2. Porque Q vale 0,2. Entonces lo pasamos al otro lado, restamos al 1, me da P. Este sería igual a 0,8. Entonces, si 0,8 lo elevamos al cuadrado, me da la respuesta. Y esto es 0,64 o 0,064. 0,64. Ahí, ¿cierto? Entonces, esa es la frecuencia. Es que esto se expresa así, por 0,64. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto es 0,64? Es lo mismo que 64 dividido por 100. Entonces ahí yo puedo interpretar que los individuos de aquella población, de cada 100 habitantes, 64 son homocigotos dominantes. Otra vez repito, no sé cuáles son, pero sé el valor. 64 de cada 100 habitantes son. Ahora, si yo quiero saber cuántos habitantes son, realmente los homocigotos dominantes multiplico por 10.000. Y ahí tengo la cantidad exacta de habitantes que son homocigotos dominantes. ¿De acuerdo? Bueno, aquí fue fácil, ¿por qué? Porque se dio el valor de Q, que ya es 0,2. O sea, inmediatamente sé que 0,8 es P. ¿Cierto? Ahora, ustedes me podrían decir, de esos 10.000, ¿cuántos habitantes? Mire la pregunta. ¿Cuántos habitantes son heterocigotos? Calculen esa pregunta. Pregunta B, podríamos decir. ¿Cuántos habitantes son heterocigotos? ¿Qué valor habría que averiguar para saber cuántos habitantes? ¿Cuáles son heterocigotos? Estos. Entonces, ¿qué valor me indica cuántos son heterocigotos? 2PQ. Tengo que averiguar 2PQ. Y una vez que averigüe 2PQ, lo multiplico por 10.000. Ya me dan los habitantes que son heterocigotos en esa población. ¿Ya? ¿Vale 2? 32. ¿Por qué vale eso? Ah, no, pues no. P más Q vale 1. Pero acá es P por Q. ¿Ven? Sí, acá dice 2PQ. Ahí está multiplicando. Entonces, la respuesta sería, fíjense bien, muy fácil. 2 por P, 0,8. Por Q, 0,2. ¿Cuánto me da eso? 0,32.
cambiar así. 2 por 8 partido en 10 por 2 partido en 10 es igual. Ahí lo hago más fácil porque en la prueba no hay que usar calculadora. 2 por 8, 16. 16 por 2 es 32. Partido en 100. Y esto entonces por 10.000. Y ahí tengo la respuesta. No sé cuánto da. Pero podría dar, si restamos con 2 ceros de acá, 22 por 100 sería 3,2 y le agregamos 2 ceros. 3.200 habitantes. De los 10.000 habitantes, 3.200 son heterocigotos. Más, ¿cuántos eran homocigotos dominantes? 6.400. Si hacemos esta multiplicación, 6.400. 6.400 más 3.200 me va a dar casi 10.000. La diferencia serían los homocigotos recesivos, los Q al cuadrado. ¿Ya? Bueno, eso es la genética de poblaciones. Pero, ¿cuándo se cumple esta ley? Tienen que anotar los 4 requisitos. Para que la ley de Hardy-Waker se cumpla, deben concurrir los siguientes requisitos. Número 1. Esta ley se cumple en la medida que una población es muy grande. Mientras más grande la población, estos números son más exactos. ¿Ya? Población numerosa. Eso es un requisito. No, no es pregunta, es contenido de materia. Para que la ley de Hardy-Waker se cumpla, deben darse estos requisitos. Requisito 1, que la población sea numerosa, grande. Segundo, que todos se crucen con todos. Es decir, que no haya alguna limitación para cruzarse respecto a ese rasgo. ¿Ya? Que no haya, así como por ejemplo, sesgo. Tú no te cruces con aquel ni con aquella. Es prohibido la cruza, ¿no? Que pudiera darse de pronto entre algunas culturas, ¿no? ¿Cierto? Bien, entonces, que no haya prohibición en cuanto a cruzarse. Todos con todos es como la idea. No es como una orgía, ¿no? No es lo mismo. Ya, luego entonces, tercer requisito, que no haya emigración, que individuos no se vayan de la población, porque se están llevando genes de aquella población, ¿no? Emigración, que se vayan individuos, y que tampoco haya inmigración, en el fondo, pero hay que marcarlo porque, sí, claro, pero porque los que emigran se llevan genes de la población y los que llegan traen pools nuevos de genes. Entonces, eso va a alterar la frecuencia. Ahora, si en una población yo veo que hay alteración de las frecuencias con el paso del tiempo, yo puedo sacar una conclusión. Esta genética de poblaciones sirve para evidenciar que ha habido evolución. ¿Sí? Que las poblaciones evolucionan. ¿Y cuándo una población evoluciona? Cuando hay alteración en la frecuencia de los genes. Y puede ser por mutación, puede ser por cualquier otra cosa, ¿no? Igual esto es complejo porque esto también puede tener roces con la política, ¿no? Y con las decisiones políticas de un país, de una región, de un continente. ¿Sí? ¿Se entendió esto, no? Ya, voy a hacer el último problema. ¿Ah? Es que era la emigración y la inmigración. Eso era. Ah, y hay otra. Que el gen estudiado, para que se cumpla la ley, que el gen estudiado no experimente mutación. ¿Ya? Que el gen no mute. O si muta, altera todas las frecuencias.
Entonces se pueden estudiar algunos genes, poblaciones de pingüinos, de ballenas, de peces, humanos, ¿ya? Ya, voy a hacer el último problema que con eso serían las 3 variantes de problemas que se pueden solucionar. Entonces ¿Sí? serían 5 requisitos en total. Yo dije 4. No, pues con el que agregó serían 5. Claro, sí. Es que el otro era migración, nomás. Sí, por favor. Pero lo explicité en eso que los genes se van y genes llegan. Ya. Problema entonces. También inventado. Pero uno puede sacar datos de la estadística de una región, de un país, y ahí puede hacer problemas con esas estadísticas. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que de cada 1000 nacimientos en una población X, de cada 1000 nacimientos nace una persona albina. ¿Ya? De cada 1000 nacimientos nace una persona albina. Entonces, si una población tiene 5 millones de habitantes, calcule cuántos de ellos son portadores del gen. 5 millones. Es como todo el tamaño de Uruguay, por ejemplo. ¿Sí? Aprox. Calcule cuántos de ellos son portadores del gen. ¿Qué significa la pregunta? ¿Cuántos de ellos son como heterocigotos? Los heterocigotos son portadores del gen. ¿Ya? Entonces tienen que calcular cuántos de esos 5 millones son heterocigotos. Esa es la pregunta. ¿Usted lo está sacando mentalmente? Muy bien. Mientras tanto yo escribo esto, así que no se distraigan. No estoy haciendo...
que son 3.500.000 son albinos, que serían recesivos, pero yo creo que es transportador. Sí, pues tengo que sacar la frecuencia, pero la frecuencia la puedo sacar en 5 millones o no. Ya, ¿alguien tiene la cifra? Por ahí no la tiene, porque estoy en la lista. ¿Ah? ¿La tiene o no la tiene? No sé si está bien. Yo no me la hice inventar. Entonces hay que calcular. Vamos a calcular, ¿cierto? Basado en esta lógica. Aquí vamos a ocupar calculador seguramente porque a lo mejor nos da un número exacto. Pero, ¿cómo es una persona albina? La conocemos fenotípicamente, ¿no? Aquí no hay nadie albino. Bueno, pero genéticamente, ¿cómo es el albinismo? ¿Cómo lo define? El albinismo es un rasgo dominante o recesivo. Bueno, acá si no hay nadie, da a saber que es como recesivo, ¿no? Entonces el albinismo, por ejemplo, para que alguien sea albino debe ser homocigoto recesivo. ¿Sí? Partamos por ahí. Luego, ¿cuántos albinos nacen en la población? ¿Cuál es la frecuencia de los albinos? 1 cada 1000. 1 cada 1000. ¿Sí? Vamos bien hasta ahí. 1 de cada 1000 nacimientos o 1 de cada 1000 personas es albino. Dice el problema. ¿Qué significa 1 dividido en 1000?
Dentro de lo conocido acá, si relacionamos, ¿a qué es igual 1 partido en 1000? Es igual a Q, pero ¿qué Q? No, ¿qué Q? Porque hay dos Q. Está Q y está Q al cuadrado. ¿Qué significa 1 partido en 1000? ¿Significa la frecuencia de Q o la frecuencia Q al cuadrado? Es Q al cuadrado. ¿Por qué? Porque ahí yo estoy diciendo que un albino es homocigoto recesivo. Es así. Y si un individuo es homocigoto recesivo, su frecuencia es igual a Q al cuadrado. Por lo tanto, Q al cuadrado es 1 partido en 1000. ¿Cómo yo puedo despejar Q para saber el valor de Q? Tengo que sacar la raíz. Entonces, Q va a ser igual a raíz de 1 partido por 1000. Esto no me da exacto, ¿no? Porque debería ser la raíz de 1 es 1, pero la raíz de 1000, ¿quién dice cuál es la raíz de 1000? Entonces, vamos a esperar ese valor matemático. Pongan 1 dividido en 1000 y le sacan raíz cuadrada. ¿Lo pueden hacer? Voy a confiar en el dato que me den. ¿Sí? ¿Funciona? Sí, da 0,03. Eso da el valor de Q. 316. No, vamos a poner 316. Ya, entonces 0,0316. Eso da el valor de Q. ¿Qué se preguntó? Los que eran heterocigotos. Entonces, para saber quiénes son heterocigotos, yo debo averiguar el valor 2PQ. Porque esa es la respuesta. La frecuencia de los híbridos. Sé el valor de Q, debo averiguar el valor de P. ¿Cómo se averigua el valor de P? Restando, ¿cierto? Entonces, pasamos para acá. P va a ser igual a 1 menos 0,0316. ¿Y cuánto me da ese valor de P? ¿Usted lo está sumando? 0,9684. 1 menos esto. Sí. 0,9684. Eso. Ya, bien. Tenemos el valor de P, ahora que es 0,9684, y tenemos el valor de Q 0,0316. Entonces ahora tienen que multiplicar, para saber, tienen que multiplicar P por Q por 2, porque eso dice la fórmula acá. 2 por P por Q. ¿Y qué cifra da ahí? ¿Cuánto? 306,014. Pero tiene que darnos 0 también. Ah, eso, espera. 0,06. 0,0612. Ya. Y eso por eso. Este es el valor de 2PQ. ¿Ya? Entonces, 2PQ es igual a eso. Y una vez que tenemos eso, lo multiplicamos por los 5 millones. Y ahí está la respuesta. ¿Cuáles serían? 306.000
0,14, ya, 306.014. Ah, 306.014. Ya, ahí está. 306.000 habitantes, 14, son heterocigotos y son portadores del gen. Esto es una paja nomás, pero hay que hacerlo. Se ve en el programa, es teórico, pero sirve para estudiar el comportamiento de los genes en una población. ¿Ya? Ah, pero espérese, si vamos a hacer algún problema, tendría que revisar, pero bueno, traigan una calculadora sencilla, pero se puede ocupar el celular. Hacer una calculadora sencilla, esta chiquitita aquí, por si acaso. Bueno, científica igual puede ser, pero no celular. El celular está inhabilitado. Ya, ¿se dan cuenta que la matemática es transversal también a todos? La matemática está muy ligada a la genética desde los inicios. Bueno, otro tema. Ya nos queda media hora de clase. Otro tema es el tema de las mutaciones que hoy día vamos a trabajar, especialmente en la tarde. Les dije que deben traer tijeritas o tijeras y pegamento. ¿Ya? Y con eso vamos a armar hoy día un cariotipo para averiguar qué síndrome tiene determinadas personas. Al azar voy a distribuir ahí grupos de A3 y eso tiene una nota que equivale a la tercera nota que yo voy a poner. Sumado a las 3 notas de la profesora Luisa, sacamos un promedio y esa es la cuarta nota. Estuve revisando el listado y son buenas notas las que hay. ¿Ya? O sea, nadie debiera reprobar. Partamos de esa premisa. Bien, veamos entonces. Ustedes pasaron en biología celular, pasaron lo que se llaman mutaciones puntuales. Está en el programa, ustedes vieron que habían mutaciones silenciosas, mutaciones sin sentido o con sentido inverso. ¿Sí? Cuando se cambiaba un nucleótido, una lechita del código genético, y eso hacía que se cambiara un aminoácido, por ejemplo. Se cambia una letra en un codón y esa letra cambiada afecta, en algunos casos, afecta la traducción de ese codón. Bueno, esas son mutaciones puntuales. Pero las que he anotado acá son mutaciones cromosómicas. ¿Cómo las podemos entender? Una mutación, sabemos que mutación es sinónimo de cambio. Es un cambio. Y es un cambio brusco. Es una mutación. Una mutación no se da paulatinamente, no, se da de manera brusca. Y las mutaciones cromosómicas las podemos subdividir en dos grupos. Primera división, aquellas que afectan a cromosomas individuales. Es decir, un cromosoma de todo el pool de cromosomas que uno tiene es el que está afectado. ¿Cómo se puede afectar un cromosoma? ¿Qué le puede pasar a un cromosoma? Un cromosoma puede experimentar deleciones. Significa que pierde una porción. Se rompe el cromosoma y esa porción se pierde. Y se pierden los genes que van en aquel pedacito del cromosoma afectado. Pueden haber translocaciones, que significa que un pedacito de un cromosoma que se cortó se pega a otro cromosoma del juego. Y eso es una translocación. Un fragmento de un cromosoma se pega a otro cromosoma. Se pega por la región de los telómeros, que son como más adhesivos, digamos. Duplicaciones. Una parte del cromosoma se duplica. Y por lo tanto el cromosoma aumenta de tamaño. Porque se duplican algunos locus con los genes que van ahí. Y en otros casos también los cromosomas pueden experimentar inversiones.
Es decir, una parte del cromosoma se corta, se invierte y se pega de nuevo, alterando la secuencia de los genes que van en él. Inversión. Estas deleciones, especialmente las deleciones, los rompimientos que llevan a translocaciones, a inversiones, en fin, se pueden provocar por agentes externos, como los rayos X, la luz ultravioleta. Eso puede dañar el material genético provocando daño a nivel cromosómico, ¿no? Hay algunas drogas que también tienen efecto mutágeno, ¿ya? Por ejemplo, los componentes del humo del tabaco, para quienes fuman, hay mutágenos ahí. Los mutágenos son las sustancias químicas que pueden alterar la estructura cromosómica, ¿ya? Bueno, eso es uno de los casos. Otro fenómeno que puede haber son las aneuploidías. ¿Qué significa una aneuploidía? Significa alteración en el número de cromosomas. Así, por ejemplo, podemos encontrar trisomías, cuando, por ejemplo, hay un cromosoma de más en el juego cromosómico. Aquí puse el número humano, ¿no? Tenemos normalmente 46 cromosomas, pero en una trisomía vamos a encontrar individuos con 47 cromosomas. Tienen un cromosoma de más. Pueden ser también 48 o 49, ¿no? Pero lo más habitual, 47. Más, también tenemos monosomías, en donde aquí, de todos los pares de cromosomas, hay algunos pares que son únicos. Hay un ejemplar del par, que se llama monosomía. La única monosomía que se conoce es aquellas personas que tienen 45 cromosomas porque les falta un X. Y por tanto ahí tenemos el síndrome de Turner, que son mujeres de baja estatura, con algún problema cognitivo, estériles, y eso es porque le falta un cromosoma X. Entonces, en vez de sumar su cariotipo normal 46 cromosomas, totalizan solo 45. Y de las trisomías, que anoté acá, estos pudieran estar hoy día en los cariotipos que les toque trabajar, está el de supermacho, superhembra, o superhombre, supermujer. Está el síndrome de Klinefelter, está el síndrome de Down, que es muy conocido, el síndrome de Patau y el de Edwards. Estas son las únicas trisomías en donde los individuos sobreviven. Cualquier otra trisomía es mortal. ¿Ya? Y alguien me decía, a propósito que hablé de mortal, que en el caso de la hemofilia, ¿cierto? Que necesitamos gen hemofílica, cuando yo digo que es letal es porque es la hemofilia tipo 1. Porque hay hemofilias tipo B y otras hemofilias donde sí hay mujeres hemofílicas al respecto de aquello, ¿sí? Entonces, hemofilia tipo 1 es la letal. Y ahí es donde falla el factor 8 de coagulación, que es una proteína fabricada por el hígado, ¿sí? Es una proteína plasmática y necesaria dentro de todos los reactantes que se necesitan en la reacción de coagulación. ¿Explicación de alguna de estas mutaciones? Antes que me muera. ¿Ya? Falta, por ejemplo, explicar las euploidías. ¿Qué es una euploidía? Es cuando se altera un juego total de cromosomas. Nuestro juego básico de cromosomas son 23. El juego que va en un gameto, ese es un juego básico nuestro. Nuestro juego de cromosomas es 2N. 46 cromosomas, 23 más 23. Pero pudiera resultar de pronto, por ejemplo, un embrión 3N. Supongamos un óvulo, ovocito 2, fecundado por 2 espermatozoides al mismo tiempo. Vamos a encontrar entonces un cigoto anormal
con 3N, 69 cromosomas. Y eso por supuesto que no sigue su desarrollo normal, aborta, ¿sí? No prosigue su desarrollo embrionario en las primeras etapas. También pudiera resultar alguna célula 4N con 92 cromosomas, no sobrevive, ¿ya? O una célula 8N, triploide, tetraploide, octaploide, y normalmente es diploide nuestro número normal. Bueno, en el hígado les digo, existen células tetraploides y octaploides, pero en el hígado. ¿Y de qué es capaz el hígado? Diferente de todos los otros órganos de nuestro cuerpo. ¿Qué hace diferente y especial al hígado? Gracias a que tiene células tetraploides y octaploides, de regenerar. ¿Ustedes saben que pueden ser ustedes donantes en vida de hígado? Que pueden sacar la mitad de su hígado, ustedes donan la mitad de su hígado a otro paciente, pariente, en fin, y al cabo de un tiempo, de algunos meses, la mitad que se les extirpó se regenera y puede ser un hígado completo nuevamente, ¿sí? Y a la persona que recibió la mitad le crece la otra mitad y regenera un hígado completo. Eso lo puede hacer el hígado porque tiene células tetraploides y octaploides que por el estímulo quirúrgico hacen mitosis y proliferan. Pero es una característica del hígado. Ya. ¿Qué dices? Sí, aneuploidías. Ya, entonces, voy a hacer aquí 3 dibujos y ustedes me dicen a cuáles de estas mutaciones corresponden. ¿Ya? Puede ser simplificado un cromosoma, ¿verdad? Ustedes saben que esto es un cromosoma. No es la hélice de un avión, ¿no? Y una avioneta. Ya, voy a poner entonces aquí gen A, B, C, D, E, F, G, H. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cuál de todas las mutaciones puede ser? ¿Ah? Esta es una deleción. Un pedazo del cromosoma se ha perdido y por lo tanto ese pedazo lleva aquí un gen A, un gen B, pero se desprendió del resto. Entonces, muchas veces este pedazo se pierde perdiéndose los genes que lleva. Así que eso es ejemplo de deleción. Este es el resultado de una deleción. ¿Ya? Otro ejemplo. Vamos a suponer que aquí tenemos el cromosoma anterior. Entonces tenemos A, B, 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 y acá sería E, F, G, H. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué tipo de mutación es la que está representada en este dibujo? Respecto al original, al patrón, digamos. ¿Qué nombre le pone? Esta actividad se llama Póngale nombre. Estamos poniendo nombre. Póngale nombre al cromosoma. Este sería un ejemplo de duplicación. Hay genes que se duplican y se van pegando uno tras otro, por lo tanto el gen B está duplicado. Aunque aparezca 3 veces igual es duplicación el tema, ¿sí? Eso. También, por ejemplo, yo podría haber puesto acá, porque es evidente que se perdió un pedazo en el primer ejemplo, ¿no? Yo podría haber puesto acá así.
A, C, D. ¿Qué pasó aquí? Se perdió la B. Entonces también eso es ejemplo de lesión. Se perdió un pedazo, ¿ya? O lo corto simplemente o le quito un gen. Eso sería de lesión igual. Ya, y este es el último porque está fácil esto, ¿no? Por ejemplo, puedo hacer esto. Y pongo A, B, Ya, ¿qué pasaría aquí? Aquí hay una inversión. Los genes C y D están invertidos, por lo tanto aquí hubo una inversión. Ustedes pueden decir, ah, qué bonito, esto entretenido. ¿Cómo afecta a la célula? Bueno, piensen ustedes, qué difícil puede ser si este fenómeno ocurre en un cromosoma, pero no en el homólogo. Y durante la meiosis los cromosomas homólogos se tienen que aparear. ¿Cómo se aparea un cromosoma normal con otro que ya tuvo una inversión? ¿Cómo se aparean punto por punto, locus por locus? Entonces ahí empiezan a aparecer verdaderos nudos entre los cromosomas, lo cual dificulta el apareamiento de homólogos. Y eso es el problema, ¿ya? Repercute en la generación de gametos, por ejemplo, ¿ya? Así que todas estas alteraciones cromosómicas entonces van a afectar luego el apareamiento de los cromosomas homólogos. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo nos queda ya? 15 minutos. Último tema. Y cerramos. Pero no hablen tan fuerte porque se están durmiendo. ¿Sí? ¿Despertado? Ah, le duele la cabeza. ¿Alguien tiene algún medicamento? ¿Marihuana? Tampoco. ¿Marihuana con marihuana? Voy a ver, ¿eh? No tengo Tapsin ni nada, pero marihuana tengo. Ya, no, entonces relájese nomás. Bueno, yo les cuento una infidencia, ¿no? En el magíster que yo iba, el primer magíster que hice, yo me quedaba dormido en la primera fila y roncaba, eso es lo peor. Entonces mi compañera ahí, que era una psicóloga, me pegaba un codazo porque yo ronco, entonces ronco mucho. Y cuando iba a clases de yoga igual roncaba y alteraba a todos mis compañeros de relajación, se supone. Después ella terminaba la televisión. No, profe, no se preocupe, usted se relaja muy bien. Pero el ronquido realmente es fuerte. ¿Ya? Eso, roncar es una alteración del sueño, ¿cierto? Porque uno tiene apnea del sueño, hay periodos que uno se queda sin respirar. Y eso afecta al cerebro. Así que, bueno. Último tema dije, y ese último tema es probabilidad genética. Voy a poner dos problemas y con esos problemas nos quedamos porque son el ejemplo para resolver otros. Si usted quisiera, anoten eso. Ahora, si no quisiera, no pasa nada. Si usted quisiera averiguar cuál es la probabilidad que una pareja que desea tener 3 hijos, si usted quisiera averiguar cuál es la probabilidad de una pareja que desea tener 3 hijos, que los 3 sean varones, o que 2 sean mujeres y un varón, ¿cómo lo haría? ¿Sí? Claro.
Que los tres sean varones, una opción. Y la otra opción, que dos sean mujeres y un varón. Debe ser varón y varona. Un varón, dos varones. Ya, ¿cómo lo harían? A ver. ¿Ya se lo explico? Sí, porque lo más seguro es que no lleguen a la respuesta, a menos que hayan estudiado esto antes. Entonces, son tres hijos. ¿Cuál es la probabilidad en cuanto al sexo de un individuo que nace? ¿Cuáles son las opciones? Hombre o mujer, dos opciones. Entonces yo puedo poner A, para mí va a significar la probabilidad de que sea hombre, más B, la probabilidad de que sea mujer. Eso va a significar A y B. Esto lo encierro entre paréntesis, es un binomio. ¿Y cuántos hijos son? 3. 3. Entonces elevo al número de hijos. Y me queda A más B elevado al cubo. ¿Cuánto da esto? Daría A al cubo más 3A al cuadrado B más 3A B cuadrado más B al cubo. Y dicho eso, está la respuesta. ¿Por qué? Porque la primera pregunta es, ¿cuál sería la probabilidad que de los tres hijos, los tres sean varones? Esto es. A al cubo significa que los tres sean varones. ¿Y cuál es la probabilidad de que sea hombre o mujer? Matemáticamente. Bueno, si uno no lo sabe, lo hace. Tengo aquí, a ver, tengo aquí entonces un hombre, una mujer, este produce dos gametos, este produce un solo mismo gameto, por lo tanto me da mujer y me da varón. Mujer, hombre. Probabilidad 1 entre 2. Que sea hombre, 1 entre 2 opciones. Entonces la probabilidad es 50%. Por lo tanto, ¿cuánto vale A? A vale en este caso un medio y B también vale un medio. Por lo tanto, probabilidad de que los tres sean varones sería un medio al cubo. Y esto es 1 por 1 por 1, 1 me da arriba, y 2 por 2 por 2 me da 8. 1 octavo. Primera respuesta. La probabilidad de que los tres sean varones es 1 octavo. ¿Cuál será la probabilidad o qué de estas cifras me dice la probabilidad de que sean dos mujeres y un hombre? El tercer componente, ¿cierto? 3AB cuadrado. Esa es para la segunda respuesta. Entonces sería, la segunda sería dos hombres y una mujer. Y acá sería un hombre y dos mujeres. Y acá serían tres mujeres. Ya, entonces sería 3 por un medio y por un medio al cuadrado. Bueno, al cuadrado. ¿Cuánto da esto? 3 por 1, 3 y por 1, 3. 2 por 2 por 2, 8. 3 octavos. La probabilidad de que sean dos mujeres y un hombre es 3 octavos. ¿Qué es más probable? Que sean dos mujeres y un hombre. ¿Sí? Ahora, generalmente estos problemas se hacen con 2 hijos y con 3. Ya sería 4, 5, 10, hay que elevar a más B a 10. O sea, ahí sí que es peludo. ¿Sí?
Ya, y el último problema con el cual vamos a cerrar, ya en 8 minutos, es el último problema con el cual vamos a cerrar. Igual está medio dormido usted. ¿Le duele la cabeza? ¿Duerme poco? Igual es un gran sacrificio, hermano. Se agradece. Anota el problema. El problema sería, en las ratas, el color del pelaje negro domina sobre el blanco. El color del pelaje negro domina sobre el blanco. Si dos ratas heterocigotas se cruzan y tienen 3 crías, calcule la probabilidad A, que las 3 crías sean negras. B, 2 crías negras y una blanca. C, una cría negra y 2 blancas. Y D, 3 blancas. ¿Ya? Las ratas tienen pelaje negro y blanco y se están cruzando 2 híbridas, 2 ratas de pelaje negro heterocigotas. Se aplica la misma fórmula porque son 3 crías, pero los valores de las probabilidades cambian. Porque no es lo mismo que nazca una rata negra que nazca una rata blanca. Mientras lo hace, entonces voy a intentar pasar la lista. Coleta Araya, Javiera Arredondo, Victoria Astudillo, Valentina Castillana, Isidora Castillana. ¿No está Isidora? Yo, Carvajoma, Ana Chávez, Danae Correa, Melissa Dinamarca, Valeria Espinosa, Colomba Fernández, Colomba, Constanza Fuenzalina, Cris Cajaro, Valentina Gómez,
Catalina González. Francisco González. Perdón, ya no lo suben. Sofía. ¿Está? Ah, ¿no está Sofía? Sí. Pero no le digan. Victoria González. Los González. Matilda Guerrero. Magdalena Gutiérrez. Ignacia Gutiérrez. Daniela Izquierdo. Alessandra Cabrera. Consuelo Molina. No. Macarena Moraga. Catalina Mota. Constanza Muñoz. Bárbara Novoa. Victoria Núñez. Núñez no está. Catalina Paredes. Francisca Peña. Javiera Pino. Catherine Pinto. Fernanda Reyes. Fernanda Reyes, ¿no? Ariela Robledo. Ya muy bien. Francisca Rojas. Anastasia Sandoval. Tania Tobar. Aranza Toro. Caolín Manzón. Abigail Burra. Ya, ahí se acabó. Pero ¿y cómo nos salió acá? Ahí me salí de nuevo. Vamos a verificar eso. Fernanda Valderrama. Varas Josefa. Belén Fernanda. Miguelay Vergara. Irene Vivanco. Y Isidora Zuluaga. Camila Zúñiga. ¿Sabes que esta niña Catalina Romero se retiró, cierto? El Palacio también. El Palacio. Ya, hagámoslo y terminamos con esto. Las ratas son negras y blancas y se están cruzando dos negras heterocigotas. Vamos a poner que este es el genotipo de las ratas, ¿ya? Entonces vamos a poner acá.
Esa es una rata y esa es otra. Negra y negra, ambas heterocigotas. O sea, hago el cruzamiento y me va a dar homocigoto dominante, dos heterocigotas y una blanca. Estas tres son negras. 3 de 4 son negras. Y una de 4 es blanca. Entonces ahora, acá, esto de aquí, ya no vale hombre-mujer. Esto vale A, sería negro, por ejemplo. Pelaje negro. Y B vale pelaje blanco. Son 3 ratas, entonces seguimos respetando A más B elevado al cubo. Por lo tanto, acá vamos a respetar esto que siempre se da, pero lo que van a cambiar son los valores. Entonces, ¿qué va a significar A al cubo en este caso? Que las 3 ratas sean negras. Entonces, aquí tenemos que calcular todos los términos, porque nos piden todas las opciones. ¿Ya? Entonces, A al cubo significaría que las 3 ratas sean negras. Sería entonces 3/4, que es la probabilidad de negro al cubo. ¿Qué nos da? 27 de 64. 3 por 3 por 3, 4 por 4 por 4. Luego, que 2 sean negras y una blanca. 3 por 3/4 al cuadrado y por 1/4. Entonces acá sería 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, por 1, 27. 16 por 4, 64. Entonces, este también da 27, 64. Luego, el tercer miembro de esta ecuación sería 3 por 3/4 y por 1/4 al cuadrado. Esta es una rata negra y 2 blancas. Sería 3 por 3, 9, por 1, 9 de 64. Probabilidad acá, 9 de 64. Y la última, ese sería 1/4 elevado a 3 al cubo, por lo tanto sería 1 de 64. Ahí está. Entonces, esa es la respuesta en cada caso. Ya, esa pregunta puede salir y nosotros ahora tenemos que salir porque están acechando esta zona. Ya, nos vemos a la tarde, entonces